Hablar de Julio César Chávez es hablar de un ícono del boxeo, un guerrero incansable cuyo nombre quedó grabado en la historia del deporte. Su inquebrantable resistencia, feroz agresividad y asombrosa precisión lo convirtieron en una auténtica máquina de demolición dentro del ring. Con un récord profesional que supera el centenar de victorias y un dominio indiscutible en múltiples categorías, Chávez cimentó su lugar como uno de los más grandes peleadores, libra por libra de todos los tiempos. A lo largo de su trayectoria, protagonizó combates épicos que aún resuenan en la memoria de los aficionados. Cada vez que subía al cuadrilátero, la expectación era máxima, pues su estilo implacable y su capacidad para destrozar a sus rivales garantizaban un espectáculo inolvidable. Su habilidad para castigar el cuerpo con combinaciones perfectas y ejecutar golpes con precisión quirúrgica lo convirtió en un auténtico especialista del knockout, dejando tras de sí una colección de finalizaciones memorables que siguen siendo referencia en el mundo del boxeo. Bienvenidos a Boxeo de Elite. Hoy repasaremos los 10 knockouts más devastadores de Julio César Chávez. Aquellos que marcaron su legado y dejaron en claro por qué es considerado una leyenda indiscutible. Reviviremos los momentos en los que su demoledora pegada puso fin a los combates de manera categórica, dejando a sus oponentes sin respuesta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si disfrutas el contenido y contarnos en los comentarios ¿cuál crees que fue el knockout más impresionante de su carrera? Ahora sí, comenzamos. El 21 de noviembre de 1987, Julio César Chávez protagonizó una de las peleas más brutales de su carrera al enfrentarse a Edwin Chapo Rosario, en un combate que no solo le otorgaría el título mundial de peso ligero, sino que también cimentaría su legado como uno de los boxeadores más temibles de su época. Rosario, un experimentado púgil puertorriqueño con una pegada devastadora y un estilo agresivo, llegaba al encuentro con confianza absoluta. Antes de la pelea, había declarado que Chávez no resistiría su poder y que planeaba despedazarlo con su fortaleza. Pero lo que no imaginaba era que, aquella noche, él sería la víctima de una de las golpizas más despiadadas jamás vistas en un cuadrilátero. Desde el campanazo inicial, Chávez impuso su ley con una presión sofocante, acorralando a Rosario y desatando una ofensiva incesante al cuerpo y al rostro. A pesar de su intento por mantenerse firme, Rosario pronto comprendió que el mexicano era diferente a cualquier rival que hubiera enfrentado. No era solo la cantidad de golpes que recibía, sino la precisión y brutalidad con la que eran ejecutados. Cada impacto de Chávez tenía un propósito: desgastarlo, quebrarlo, destruirlo poco a poco. Not see as much movement from Rosario if just take those kind of punches. Couple of left hands by Rosario. Both guys have good. Chavez is just keeping his man there. And still Rosario those little short shots. As advertised. I know that will be more effective. Uppercut by Chávez. You see now he's Los primeros asaltos fueron una prueba de fuego para el puertorriqueño. Chávez lo mantenía en constante retroceso, martillándolo con ganchos al hígado que drenaban su energía y uppercuts que sacudían su cabeza.
shot, double left hook. Pues Chavez. En el quinto round, Rosario intentó responder con combinaciones de poder, pero ya era evidente que su resistencia comenzaba a desmoronarse. Sus piernas flaqueaban, su guardia se debilitaba, y su expresión reflejaba el castigo implacable que estaba sufriendo. El dominio del mexicano fue total. Chavez has been perpetual motion. Don't have it on a you can have. And here that was a good. This is dangerous for both fighters here. Chavez again. Look at the way he doubles up his hook, triples up his hook. And of course, one of the judging criteria seems to have all of that. Look at the Desde el séptimo asalto, Rosario ya mostraba señales alarmantes de desgaste. Su rostro inflamado, la respiración entrecortada y la desesperación en su mirada eran la prueba de que la pelea estaba inclinada de un solo lado. Chavez, sin dar tregua, cortaba el ring con maestría, acorralándolo contra las cuerdas y castigándolo sin piedad. so smart. And there's a big combination. Oh, no. This is experience here. Still 15 seconds. Look at this combination. Well, he's down about G right now, I think. Chapo Rosario. Oh, that punch hurt. That punch really hurt. And now I see angles by Rosario. Finalmente, en el 11º asalto, llegó el desenlace inevitable. Con Rosario tambaleándose y sin capacidad de reacción, Chavez desató una ráfaga de golpes demoledores. Un gancho de izquierda estremeció al puertorriqueño, haciéndolo retroceder contra las cuerdas, donde Chavez lo remató con una combinación fulminante al rostro. El árbitro, al ver la condición crítica de Rosario, intervino de inmediato, decretando el nocaut técnico. Exhausto y completamente vencido, Rosario quedó recargado en las cuerdas, incapaz de continuar. Más que una victoria, aquello fue una demostración de superioridad absoluta. A lo largo de 11 asaltos, Chavez no solo neutralizó la ofensiva de Rosario, sino que la convirtió en un intento desesperado de sobrevivir. Certainly will not let this go too far. Guts! Because like now, both men. What I see now is right hand. They're giving one for every 3 he gets. Well, the mouth, I just know it's the mouthpiece. Sorry, this does not seem to be able to get... What's that? 1 minute remaining in the 11th round. Lo que se esperaba fuera un choque de titanes terminó siendo una de las golpizas más recordadas en la historia del boxeo. Esa noche, Julio César Chávez no solo se coronó campeón, sino que envió un mensaje claro al mundo del boxeo. Su reinado en la división de peso ligero no tendría discusión. No bastaba con tener pegada o valentía para enfrentarlo. Vencerlo requería algo más, algo que ninguno de sus rivales parecía poseer. Había nacido una era,
y Chávez estaba listo para dominarla con cada golpe. Frankie Mitchell entró al combate con una confianza inquebrantable, convencido de que su velocidad y movilidad serían suficientes para imponerse al legendario Julio César Chávez. Con un estilo técnico, un excelente juego de pies y una defensa sólida, Mitchell se perfilaba como un oponente desafiante para el mexicano. Su historial en la categoría lo respaldaba, y muchos analistas consideraban que su rapidez y precisión podían complicar a Chávez. Antes de la pelea, Mitchell no dudó en lanzar declaraciones desafiantes, asegurando que el estilo frontal del mexicano lo hacía predecible y que su agilidad le permitiría controlarlo sin problemas. Pero lo que no imaginó fue la intensidad del castigo que recibiría esa noche. Desde el primer segundo del combate, quedó claro que Chávez no tenía intención de permitir que la pelea se alargara. Su presión era asfixiante, su ataque metódico y su precisión implacable. Mitchell intentó mantener la distancia en los primeros intercambios, confiando en su jab y desplazamientos laterales para evitar quedar atrapado en la tormenta ofensiva del campeón. Pero Chávez, con su característico instinto depredador, acortaba los espacios con una precisión milimétrica, forzándolo a intercambiar golpes en un terreno que no le favorecía. Cada intento de ofensiva del estadounidense era respondido con combinaciones demoledoras al cuerpo, drenando su resistencia y mermando su movilidad con el paso de los minutos. Desde el asalto inicial, Chávez impuso su dominio con una estrategia despiadada de presión constante. No tenía prisa por definir el combate. En cambio, atacaba con golpes quirúrgicos a las costillas y combinaciones ascendentes que desarmaban lentamente a su rival. Mitchell, que había llegado con una estrategia basada en la movilidad, comenzó a notar que sus desplazamientos eran cada vez más torpes, su aire más escaso y su defensa más frágil. Fight with Hernandez, a southpaw, that in Chavez, September the 12th, a very economical puncher, and he can also by any boxer in history. But of course, at a moment's minister punishment, which really gets the crowd into a frenzy. Well, that's a mark of a pride. Hayden, 3 fights ago, was found. Frustration began when he was undefeated, began by Chavez. Get him up, both sides. By any boxer in history. Para el segundo asalto, la incomodidad del estadounidense era evidente. Intentaba girar alrededor del ring, pero Chávez cerraba los espacios con una precisión casi matemática, acorralándolo contra las cuerdas una y otra vez. Cada intento de respuesta por parte de Mitchell era contrarrestado con brutales contragolpes que lo sacudían por completo. La diferencia de poder era notoria, y la confianza que había mostrado antes del combate comenzaba a desmoronarse con cada impacto. The big weapon has to be the... I'm wondering if Chavez didn't take the fight as serious as usual and move early on, and it's only the second round. Well, this prayer's all in it. Cuando el cuarto asalto llegó, Mitchell ya no era el mismo. Su movilidad prácticamente había desaparecido. Su respiración era errática y su resistencia estaba al límite. Chávez lo sabía. Con su instinto asesino en su punto máximo, comenzó a lanzar combinaciones aún más precisas, buscando el golpe final. Y entonces, en el momento perfecto, desató un gancho al hígado con una fuerza descomunal. El efecto fue inmediato. Mitchell se dobló sobre sí mismo, soltando un gemido ahogado mientras llevaba ambas manos al abdomen en un intento desesperado por contener el dolor. Su rostro reflejaba una agonía indescriptible, y el público sabía que aquello era el principio del fin. El estadounidense intentó levantarse,
pero su cuerpo no le respondía. Se tambaleó, con la mirada perdida, y volvió a caer sobre la lona, sin poder recuperar el aliento. Su rostro era un cuadro de sufrimiento y frustración, mientras el árbitro iniciaba la cuenta. Cada segundo que pasaba hacía evidente que Mitchell no se recuperaría. Sus manos temblaban, sus músculos estaban completamente adoloridos, y la falta de oxígeno le impedía siquiera incorporarse sobre una rodilla. Su intento por continuar fue en vano. El referee llegó al conteo final y decretó el knockout. Mitchell quedó tendido en la lona durante varios segundos más, mientras su equipo corría a auxiliarlo, conscientes de la magnitud del castigo que había recibido. I'm wondering if Chavez didn't take the fight as serious as usual. Can be against this gentleman. He gets hoisted. I mean, he was timed perfect. Picking off, looking for a shot. Boom. 56 seconds in round number 4. Julio Here of around 9,000 at the Hilton Center. Un mensaje para Camilo Senior. He will be training hard and he'll be looking forward to Camacho in September. It's the ultimate glory, the fight for it all. Chávez, por su parte, levantó los brazos en señal de victoria, agregando otro knockout demoledor a su historial y dejando claro, una vez más, por qué era el rey indiscutible de la división. La épica batalla entre Julio César Chávez y Meldrick Taylor tuvo lugar el 17 de marzo de 1990 en el Hilton Hotel de Las Vegas, un recinto que había sido testigo de algunas de las confrontaciones más legendarias del boxeo. Pero aquella noche, el cuadrilátero no solo sería el escenario de una disputa por el título mundial, sino el campo de batalla de dos estilos completamente opuestos. De un lado, Chávez, el implacable guerrero mexicano, llegaba con un récord impecable como campeón invicto del peso superligero del CMB. En la otra esquina, Taylor, el habilidoso monarca de la IBF, confiaba en que su velocidad de manos y su dinamismo le permitirían frustrar al temible campeón. Desde el inicio de la promoción, la expectativa alcanzó niveles altísimos. Taylor aseguraba que la clave para vencer a Chávez era mantener un ritmo vertiginoso, golpear y moverse, evitando caer en los intercambios donde el mexicano podía hacer daño. Su estrategia se basaba en la velocidad, la precisión y el volumen de golpes, confiando en que su boxeo técnico y ágil le permitiría acumular puntos y neutralizar la ofensiva del azteca. Chávez, en cambio, apostaba por su resistencia inquebrantable, su presión asfixiante y la capacidad de castigar metódicamente hasta desgastar por completo a su rival. Desde el primer campanazo, el plan de Taylor parecía estar funcionando. Con una rapidez electrizante, lanzaba combinaciones en ráfagas que le permitían marcar la diferencia en las tarjetas. Durante gran parte del combate, su movilidad y volumen de golpes lo mantenían un paso adelante, conectando con precisión y evitando los ataques de Chávez. Sin embargo, aunque en términos de puntuación estaba dominando la pelea, la historia que contaban los rostros de ambos peleadores era muy diferente. Con cada asalto, la presión de Chávez se volvía más sofocante. Aunque Taylor seguía anotando puntos, su rostro comenzaba a reflejar el precio del combate. Sus pómulos estaban hinchados, su ojo izquierdo prácticamente cerrado y sus labios partidos. Sammy Fuentes here in November. Beginning to land with more. Taylor lands a big. Chavez as he got out of there. But the winner is yet to be seen. For Chavez. Chavez tries to left. He won this fight. The Thunder meet in that character. The man who is 66. He's good. Gonna get rest in there. The bristling uppercut. Another. Gets back to the track.
Para el octavo asalto, su respiración era más pesada y su movilidad ya no tenía la misma fluidez. Los desplazamientos que antes le permitían evitar los embates del mexicano se volvían más torpes, y aunque su rapidez aún le daba la ventaja en las tarjetas, cada golpe recibido lo acercaba peligrosamente al límite. Como el campeón mundial de todavía esa relampagueante, fulgurante de los Mancini, el trueno contra el relámpago. Y le ha pasado un poquito a Julio César, inclusive el castigo del coro retumbante de México, 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 a la fuerza verdaderamente que sopla como un ciclón, impulsando sus actuaciones maestras. Aquí estamos haciendo al final. En el 10º asalto, la pelea tomó un giro dramático. Taylor, aunque seguía adelante en puntos, estaba peleando por puro instinto. Chávez, que había esperado pacientemente su momento, sabía que el desgaste de su rival estaba alcanzando un punto crítico. Con su característico instinto asesino, comenzó a aumentar el volumen y la potencia de sus ataques, quebrando poco a poco la defensa del estadounidense. El público podía notar el cambio. Taylor ya no tenía la misma respuesta en sus golpes. Su guardia se abría cada vez más y sus piernas comenzaban a fallarle. Chávez, con la mirada de un depredador, sabía que el final estaba cerca. Poniendo a prueba la resistencia, el ojo izquierdo y el público en las gargantas, viento que pique de rojo y de más emoción y los golpes repetidos izquierda y derecha a la velocidad que por su parte exhibe es Eddie Taylor. La izquierda y buena derecha de Taylor. Se acabó el round. Llegó el último asalto. Con solo segundos en el reloj, Chávez encontró su momento y lanzó una brutal combinación. Un derechazo fulminante estremeció a Taylor, seguido de un gancho que lo envió directamente a la lona. La arena estalló en un clamor ensordecedor, mientras Taylor, aturdido y tambaleante, intentaba desesperadamente reincorporarse. Con el rostro desfigurado por la batalla y la mirada perdida, se puso de pie justo cuando el árbitro Richard Steele completaba la cuenta. Pero su estado era crítico, su respuesta confusa, y en una decisión que pasaría a la historia, Steele detuvo la pelea con solo 2 segundos restantes en el reloj. El resultado fue uno de los knockouts técnicos más impactantes de todos los tiempos. Taylor, desconcertado y exhausto, no podía creer lo que acababa de suceder. Por un instante, la victoria parecía estar en sus manos, pero en un giro cruel del destino, Chávez había logrado remontar en el último instante, sellando una de las victorias más icónicas de su carrera. Mientras el mexicano alzaba los brazos en señal de triunfo, el público era testigo de un desenlace inolvidable, en una pelea que quedó grabada en la historia del boxeo
como una de las más emocionantes y dramáticas jamás vistas. La batalla entre Julio César Chávez y Sammy Fuentes tuvo lugar el 16 de diciembre de 1989 en el Grand Olympic Auditorium de Los Ángeles, California. Para ese momento, Chávez estaba en la cima de su carrera, defendiendo con autoridad su título mundial de peso superligero del CMB. Su récord impecable y su historial de victorias aplastantes lo convertían en el claro favorito para imponerse en el combate. Su presencia en el ring inspiraba respeto y temor, y pocos dudaban de que saldría con la mano en alto. Por su parte, Sammy Fuentes, un aguerrido peleador puertorriqueño, llegaba con la determinación de desafiar los pronósticos. Su estilo agresivo y su capacidad para soportar el castigo lo hacían un rival digno de atención. Aunque no poseía la técnica depurada de Chávez, su pegada y resistencia lo convertían en un adversario que no podía subestimarse. En la previa, Fuentes dejó claro que no sería una presa fácil, asegurando que Chávez no lograría derribarlo sin una dura batalla. Sin embargo, desde el primer tañido de la campana, quedó en evidencia que la brecha entre ambos era abismal. Chávez, con su inconfundible estilo de presión constante, avanzó con decisión, cerrando los espacios y castigando con combinaciones demoledoras al cuerpo. Fuentes intentó responder con ráfagas de golpes, pero la precisión y contundencia del mexicano anulaban cualquier intento de ofensiva. Con cada intercambio, la diferencia de nivel se hacía más notoria. A medida que los asaltos transcurrían, el desgaste de Fuentes se volvió evidente. Sus movimientos perdían fluidez. Su guardia comenzaba a abrirse y su respiración se tornaba agitada. Fuente is still the busier fighter. Another right that landed. Fuente is showing Fuentes. He's really showing a lot of styles. I'm a little slow now because I thought today was my day off. Do you think Chavez has sufficient punching? And I found out that fighting bigger men, take Through punches. Para el quinto asalto, su rostro ya exhibía los estragos de la batalla, inflamaciones visibles, cortes y signos claros de fatiga. En contraste, Chávez se mantenía implacable, sin bajar la intensidad, golpeando con la misma fuerza y determinación que al inicio del combate. Chavez, where yesterday Julio Cesar Chavez vowed to us that he would be more aggressive in 3 of the first 4 rounds. Round 5 begins. El octavo asalto marcó el principio del fin. Chávez, con una precisión quirúrgica, acorraló a Fuentes contra las cuerdas y desató una ofensiva devastadora. Los golpes al cuerpo y al rostro llegaban sin piedad, y Fuentes, tambaleante, apenas podía mantenerse en pie. Cada intento de contraataque era sofocado de inmediato por la agresividad del campeón, y su esquina comenzaba a dar señales de preocupación, evaluando si permitir que la masacre continuara. Para entonces, Fuentes no era más que la sombra del peleador que había iniciado el combate. Su resistencia, que tanto había destacado antes del encuentro, estaba completamente agotada. Chávez lo había castigado de manera metódica, minando cada gramo de energía en su cuerpo. Su rostro, desfigurado por los golpes, era testimonio de la brutalidad del castigo recibido. Aunque su orgullo lo mantenía en pie, era evidente que cada segundo extra en el ring solo prolongaba lo inevitable. Taking his opponents to a country they've never been to.
recently as They seems to be throwing arm punches now. That's right, boy. Good, solid left by Fuentes. It's only slightly from Harold Letterman. Chavez's title bout with Jose Luis Ramirez here in Las Vegas ended on a Might be a little fatigued. Yeah, and you mentioned he's an effective. Finalmente, en el 10º asalto, tras recibir una andanada de golpes sin respuesta, Fuentes quedó prácticamente indefenso, tambaleándose sin posibilidad de recuperarse. Su esquina, consciente del daño irreversible que podría sufrir, tomó la única decisión sensata: lanzar la toalla y detener la pelea. Así se consumó otra actuación demoledora de Chávez, quien dio una verdadera lección de superioridad, reafirmando su reinado absoluto en la división y demostrando que, en ese momento, no había nadie que pudiera hacerle frente. An accidental butt that didn't amount to a whole lot in the round. I think he can edit that comment and change his mind anytime. The Tyson story, and we expect to be talking live with Mike. Equipment that just gone. Yeah, It's time to go. he deserves enough. He's doing this for $30,000. List of good fighters. Has always had more success with heavyweights than 65-0 now. Pero antes de continuar con el siguiente combate, te recordamos que si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este, cada vez mejor. También deja tu like si estás disfrutando el video y cuéntanos en los comentarios qué otro peleador te gustaría ver en una recopilación de sus combates más impactantes. Te leemos. Ahora sí, seguimos con el video. El 18 de abril de 1994, el MGM Grand de Las Vegas fue testigo de otro capítulo de la leyenda de Julio César Chávez. En esta ocasión, el mexicano subía al ring para reafirmar su supremacía en el boxeo mundial, en lo que se perfilaba como una defensa más de su legado. Su récord seguía siendo imponente, y cada presentación suya era un evento de gran expectación. La afición sabía que Chávez no solo peleaba por títulos, sino por mantener su lugar en la historia. En la esquina opuesta estaba Buck Smith, un peleador de corazón indomable, pero con recursos técnicos limitados en comparación con el campeón. A lo largo de su trayectoria, Smith había demostrado resistencia y valentía, sobreviviendo a guerras en el ring, pero en esta ocasión enfrentaba a un oponente que jugaba en otra liga. Sabía que la tarea era titánica, pero estaba dispuesto a desafiar los pronósticos. Desde el primer asalto, Chávez dejó claro que la pelea solo tendría un dueño. Con su característico estilo agresivo, avanzó sin darle a Smith ni un respiro, recortando distancias y conectando con precisión quirúrgica. Su jab servía como metrónomo, preparando el terreno para los golpes más demoledores. Cada intento de respuesta por parte de Smith era neutralizado con movimientos de cintura impecables, esquivando con maestría y castigando sin piedad. Smith intentó mantenerse en la pelea con desplazamientos laterales, buscando espacio para respirar, pero la presión incesante de Chávez lo empujaba hacia las cuerdas una y otra vez. Cada vez que intentaba contraatacar, el mexicano respondía con ganchos demoledores al cuerpo y cruzados que comenzaban a drenar su energía. Para el cierre del segundo asalto, Smith ya mostraba claros signos de desgaste. Su respiración era agitada, su guardia se debilitaba y la desesperación empezaba a reflejarse en su rostro.
reverdecer una vez más riñones del boxeo y no en el mes de marzo. Muchos problemas. Lo estamos notando físicamente que está en solventar su situación, sobre todo Levantaron como sus golpes. César Chávez, Ciudad de México, en el toreo de la Ciudad de México. Julio, Aunque él estaba en contra de las cuerdas, tenerlas. un casillero de teléfono donde va a sobrar espacio para los contrincantes. Sí, Está desesperado tiene muchísimo tiempo Chávez. para ver si llega a la manera de Julio César Chávez, pero De las armas fuertes que tiene en su arsenal. Cuando sonó la campana para el tercer asalto, Chávez supo que era el momento de acabar con la faena. Desde los primeros segundos, intensificó su ataque, encerrando a Smith y conectando golpes con una precisión milimétrica. El estadounidense intentó, una vez más, moverse para evitar el castigo, pero Chávez cerró cada ángulo con maestría, sofocando cualquier intento de escape. El clímax llegó en un instante inolvidable. Smith, en un último intento de cambiar el rumbo, lanzó un golpe desesperado. Chávez lo esquivó con su característico juego de cintura y respondió con un brutal gancho de izquierda que explotó en la mandíbula de su rival. El impacto fue demoledor. Smith se desplomó de inmediato. Su cuerpo quedó inerte en la lona y sus ojos, perdidos en el vacío, evidenciaban que la pelea había terminado en ese instante. comienza a acelerar rápidamente Julio César Chávez, poniendo sus mejores golpes tácticos frente a Oscar de la... Eso es lo que tiene también Chávez, no solamente la ofensiva de engancho para el hígado. Ya anticipamos, ya lo tiene. Sí. Está desesperado, cintura, y ahora lo vemos. Más otra vuelta derecha. Se fue. Directo, perfecto, cruzado. Lo tomó el estrellato mundial. El árbitro se acercó de inmediato, pero no hizo falta completar la cuenta. Al ver la falta de reacción de Smith, decretó el knockout sin titubeos. El MGM Grand estalló en ovaciones, testigo de otro golpe de autoridad de Chávez. La imagen de su rival, inconsciente en la lona, era una nueva muestra del poder destructivo del campeón mexicano. Mientras Smith permanecía tendido, aún sin respuesta, su esquina ingresó rápidamente para auxiliarlo. Tardó varios segundos en reaccionar, aún aturdido por la potencia del golpe. Su rostro reflejaba confusión y dolor, la expresión de un peleador que había sido completamente superado. Chávez, en cambio, observaba con serenidad, con la certeza de haber entregado otra actuación impecable. No solo había conseguido una victoria más en su brillante récord, sino que había dejado en claro, una vez más, que su poderío no tenía comparación. El duelo entre Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho fue uno de los combates más mediáticos y cargados de tensión en la carrera del mexicano. Desde el inicio, el encuentro estuvo envuelto en polémica, en gran parte por la actitud provocadora del puertorriqueño. Camacho, con su inagotable verborrea y su personalidad extravagante, no perdió oportunidad para menospreciar a Chávez en la previa del combate. Confiado en su velocidad y habilidad, aseguraba que el mexicano no era rival para él, prometiendo que lo haría ver lento y predecible. Durante las conferencias de prensa, se burló de su estilo de pelea y lanzó constantes provocaciones, generando una expectación enorme en torno al enfrentamiento. Sin embargo, cuando la campana sonó, la realidad fue muy diferente. Camacho, aunque contaba con una técnica refinada y una movilidad excepcional, nunca había enfrentado a un rival con la presión sofocante y la resistencia inquebrantable de Chávez. Lo que había iniciado como una guerra de palabras pronto se convirtió en un castigo implacable dentro del ring. Desde los primeros asaltos, Chávez dejó claro que no se dejaría intimidar. Avanzó con decisión, cerrando los espacios y castigando el cuerpo de Camacho con golpes precisos y devastadores. El puertorriqueño intentó mantenerse a distancia, utilizando su velocidad y juego de piernas para evitar el intercambio directo. Sin embargo, el mexicano no le dio respiro, acortando distancias con una precisión milimétrica y obligándolo a pelear en situaciones que no le favorecían.
2 or 3 times. Hector fighting on nerves right now. He is moving a little too scared. Skittery is a better word than scared. Camacho, here's my hand speed. And unorthodox moves to take the early lead. No starter Chavez. That Chavez who, Fernie, don't you find it? The referee who received so much criticism for stoppage in 1990, it's the third man in the ring. I find it amazing as chasing him pillar to post. Yes. He is holding on. He is holding on inside very, very whatsoever. Chavez will continually come forward. Para el segundo y tercer asalto, Chávez ya había logrado conectar varios ganchos al hígado, golpes que poco a poco comenzaron a drenar la velocidad de Camacho. El puertorriqueño, que al inicio se movía con soltura, empezó a mostrar signos de desgaste. Su estrategia de mantenerse en constante movimiento se vio limitada por la presión implacable del mexicano, quien con cada ataque erosionaba su resistencia. Not to make the process it is such that the aggressiveness there. But does Camacho have the legs to withstand the punch? Just fighting a purely defensive fight. Camacho looks like a guy that's standing point off the low blows from Chavez. Good right hand by Chavez. Chavez undaunted. Oh, he landed with the right that Chavez began to negate his strength. Conforme avanzaban los asaltos, el dominio de Chávez se hizo aún más evidente. Camacho, que en la previa había asegurado que desmantelaría al mexicano, ahora se encontraba contra las cuerdas, absorbiendo castigo sin poder responder con contundencia. Su rostro comenzaba a reflejar el desgaste. Pómulos inflamados, una respiración cada vez más agitada y una movilidad que se reducía notablemente. Chávez, con la confianza de quien sabe que está en control absoluto, aumentó la intensidad de su ofensiva, acorralando a su rival en repetidas ocasiones y conectando combinaciones que hacían estremecer al público. En los asaltos finales, la superioridad del mexicano era aplastante. Camacho, quien en los primeros rounds se movía con agilidad y lanzaba combinaciones veloces, ahora apenas podía mantenerse en pie. Sus intentos de contraataque se habían vuelto torpes y desesperados, con golpes que carecían de fuerza y precisión. Chávez, en cambio, seguía atacando con la misma intensidad, sin dar tregua, sin permitirle ni un segundo de respiro. Have a look on Camacho's face like Worn out by this barrage of punches being had on the city of Las Vegas. An average weekend here usually pulls in about 30 whatsoever to Chavez. Oh, another nice right hand of Camacho. He doesn't know what to do with since 2 or 3 years ago when both were really at their physical peak. Is Camacho chasing not as severe. the run. Camacho continued in the belly there by Chavez. He goes for the body again. Fairly new to Julio Cesar Chavez. It's the economy. It's round 4 now. Come on. Para el 10º asalto, la escena era casi un monólogo. Chávez, con su característico estilo demoledor, castigaba a Camacho sin piedad, conectando golpes cada vez más certeros. Cada intento del puertorriqueño por amarrar la pelea o retroceder era inútil. El mexicano encontraba ángulos perfectos para seguir castigándolo. La sangre en el rostro de Camacho y su evidente agotamiento reflejaban la diferencia de niveles. Didn't just want to knock him out. And that's what he's getting now. Referee Richard Steele may look to stop it so good. He's just so good. So consistent. Continues to come in intently. Camacho, though, is punching. Oh, man. Another. Camacho trying to fight back. Los últimos segundos del combate fueron una exhibición de dominio absoluto. Chávez cerró con una ráfaga de golpes brutales, dejando a Camacho tambaleante, sin capacidad de respuesta. Aunque el árbitro no detuvo la pelea, el veredicto estaba escrito desde hacía varios asaltos. Chávez había dado una cátedra de boxeo,
destrozando física y mentalmente a su oponente. Aunque el combate llegó hasta el final, el estado de Camacho al sonar la última campana hablaba por sí solo. Con la nariz fracturada, el rostro hinchado y la moral hecha pedazos, el puertorriqueño terminó siendo una sombra del peleador que había ingresado al ring. It's like he'd feel bad if he left before punching to the body. I mean, he just not like a champion. You got to be proud of him. So Chavez, they're working on it. Here goes Chavez working on it. Could there be, since Chavez is starting to be a little more subdued? Come on, and he's just been out there. You cannot question Trevor. Camacho will be feeling the... La victoria de Chávez fue tan contundente que, aunque no se definió con un knockout, muchos la consideran una ejecución lenta, una demostración de dominio absoluto que dejó en claro que cuando se trataba de guerra en el cuadrilátero, nadie estaba a la altura del gran campeón mexicano. El 7 de julio de 1985, en el emblemático Caesars Palace de Las Vegas, Julio César Chávez protagonizó uno de los combates más trascendentales de su carrera al enfrentarse a Roger Mayweather. Este enfrentamiento representaba su primera gran oportunidad de conquistar un título mundial, un momento decisivo que pondría a prueba su temple y habilidad en la élite del boxeo. Del otro lado del ring estaba Mayweather, un peleador estadounidense con una pegada demoledora y una reputación bien cimentada como finalizador implacable. Con su mayor alcance y velocidad como principales armas, llegaba como favorito según varios expertos, confiado en que su estilo técnico y su potencia serían demasiado para el mexicano. La previa del combate estuvo marcada por la arrogancia de Mayweather, quien menospreció a Chávez asegurando que su pegada lo doblegaría en cuestión de pocos asaltos. El estadounidense estaba convencido de que el mexicano no soportaría su ritmo y que pronto se vería superado. Sin embargo, lo que no anticipó fue la inquebrantable resistencia y la feroz presión que Chávez desataría sobre él desde el primer campanazo. Desde el round inicial, el mexicano dejó en claro cuál sería su estrategia: avanzar sin tregua, cerrar la distancia y neutralizar la ventaja de alcance de Mayweather. El estadounidense intentó imponer su jab para mantener a raya a Chávez, pero este, con movimientos precisos, esquivaba los golpes y acortaba la distancia con una presión asfixiante. Mayweather, confiado en su velocidad y pegada, trató de establecer el ritmo de la pelea con rápidas combinaciones desde el centro del ring. No obstante, Chávez absorbía el castigo sin inmutarse, avanzando con determinación y respondiendo con ganchos al hígado que comenzaban a restarle movilidad a su oponente. El estadounidense pronto sintió la diferencia entre enfrentar a un boxeador técnico y enfrentarse a un guerrero imparable. A medida que avanzaban los minutos, el dominio de Chávez se hacía cada vez más evidente. Sus golpes al cuerpo iban minando la resistencia de Mayweather, mientras que sus combinaciones ascendentes lo hacían tambalear. Hacia el final del primer asalto, el estadounidense ya mostraba signos de incomodidad, intentando moverse lateralmente para evitar quedar atrapado contra las cuerdas. Sin embargo, Chávez lo acechaba sin descanso, cerrando cada ángulo de escape y dejando claro que no le daría respiro.
En el segundo asalto, el mexicano vio la oportunidad perfecta y no la dejó pasar. Desde el primer segundo, salió con una agresividad feroz, aumentando la intensidad de sus ataques y acorralando a Mayweather. Este intentó frenar su avance con el jab, pero Chávez, con una precisión quirúrgica, esquivaba los golpes y acortaba la distancia con movimientos calculados. En un feroz intercambio en la corta distancia, Chávez descargó una andanada de golpes al cuerpo y al rostro de Mayweather. El estadounidense intentó reaccionar, pero la potencia y velocidad de los impactos lo hicieron perder el equilibrio. La multitud en el Caesars Palace rugió cuando un último y demoledor derechazo directo al mentón sacudió a Mayweather, quien cayó pesadamente a la lona, sin posibilidad de levantarse. El árbitro inició la cuenta, pero la escena era clara. El combate había terminado. Un knockout devastador que no solo le otorgó a Chávez su primer título mundial, sino que marcó el inicio de una era. Aquel 7 de julio de 1985, en Las Vegas, el mundo del boxeo fue testigo del nacimiento de una leyenda. El 20 de febrero de 1993, el majestuoso Estadio Azteca se convirtió en el escenario de una de las noches más memorables en la historia del boxeo. Más de 132,000 almas abarrotaron el coloso, estableciendo un récord de asistencia jamás visto en un combate. Pero más allá del título en juego, aquella pelea entre Julio César Chávez y Greg Haugen tenía un significado más profundo. Era una cuestión de honor. Haugen, un boxeador estadounidense con fama de provocador, encendió la polémica antes del enfrentamiento con declaraciones despectivas, asegurando que Chávez jamás había enfrentado a rivales de calidad y menospreciando a los púgiles mexicanos al llamarlos taxistas. Sus palabras no solo indignaron a Chávez, sino a toda la afición mexicana, convirtiendo la pelea en una auténtica batalla de orgullo nacional. Durante la conferencia de prensa previa, Chávez dejó en claro que respondería en el ring. Con un récord impecable y el respaldo inquebrantable de su gente, prometió que le daría a Haugen la lección de su vida. Y cuando llegó la noche del combate, cumplió su palabra con una demostración de superioridad brutal. Desde el campanazo inicial, Chávez salió decidido a castigar sin piedad a su oponente. Su agresividad fue arrolladora, avanzando con firmeza y sin darle a Haugen un solo respiro. En el primer asalto, el mexicano conectó combinaciones precisas al cuerpo y al rostro, quebrantando la defensa del estadounidense, que de inmediato comenzó a sentir el peso de la embestida. Haugen intentó mantenerse en pie y responder con tímidos contragolpes en el segundo y tercer asalto, pero la diferencia de nivel era abismal. Chávez, con su característico movimiento de cintura y su presión asfixiante, esquivaba los golpes con facilidad y devolvía castigo con una precisión quirúrgica. Cada gancho, cada cruzado, cada golpe al hígado minaba la resistencia del estadounidense, que se veía cada vez más superado.
with crunching shot. Back to work. Well done. Then Haugen take. His challengers with weakness. Bez might be on the slide so far. Even the red. Para el cuarto asalto, Haugen ya mostraba signos claros de agotamiento. Sus movimientos se volvían torpes, su respiración era entrecortada y sus intentos de ataque carecían de potencia. Mientras tanto, Chávez mantenía el mismo ritmo feroz, cerrando los espacios y llevándolo contra las cuerdas, donde descargaba su artillería sin tregua. Home banker. One punch. Positive man. Haugen put that with mountainous odds. La culminación llegó en el quinto asalto. Chávez, con la frialdad de un verdugo, encontró el ángulo perfecto y lanzó un derechazo demoledor que impactó de lleno en el rostro de Haugen. El estadounidense cayó pesadamente a la lona, su cuerpo desplomándose sin reacción. Por unos segundos quedó tendido con la mirada perdida, completamente desconectado del combate. El rugido del Estadio Azteca fue ensordecedor. Era la victoria que todos esperaban, la respuesta contundente a las provocaciones de Haugen. El árbitro inició la cuenta, pero el resultado era innegable. La pelea había terminado de la forma más humillante para el estadounidense. Su intento de ponerse de pie fue inútil. Sus piernas simplemente no respondían. Desde su esquina, sus entrenadores ingresaron al ring preocupados por su estado, mientras el árbitro oficializaba el knockout. One punch. Positive young man. The latest in assaults from right either. Mostly in the United States, but fire back. More of this with Joe Cortez wanting things. Chávez, impasible, levantó los brazos en señal de triunfo. No había necesidad de palabras. Su actuación lo había dicho todo. Había hecho pagar a Haugen cada una de sus declaraciones con golpes, con un castigo implacable que disipó cualquier duda sobre la grandeza del campeón mexicano. Aquella noche en el Estadio Azteca, Chávez no solo defendió su título, sino que reafirmó su lugar como una de las leyendas más grandes del boxeo. El 29 de octubre de 1988, el ring del Las Vegas Hilton fue testigo de un combate histórico. La unificación de los títulos de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Julio César Chávez, invicto y dueño absoluto de la división, se enfrentaba a José Luis Ramírez, un experimentado guerrero que había compartido el ring con algunos de los nombres más respetados del boxeo. La pelea no solo representaba un choque de títulos, sino también de estilos y generaciones. Por un lado, Chávez llegaba con su agresividad demoledora y una sed insaciable de consolidar su legado. Por el otro, Ramírez, con su vasta experiencia y temple inquebrantable, buscaba demostrar que aún tenía lo necesario para ser el mejor peso ligero del mundo. En la previa, los expertos debatían si la juventud y precisión de Chávez podrían doblegar la resistencia y el oficio del veterano. Desde el primer campanazo, el combate se desarrolló con una intensidad feroz. Ramírez, lejos de amilanarse ante el dominio de Chávez, salió con una estrategia bien definida: usar su jab para controlar la distancia y evitar los intercambios en la corta distancia,
En los 2 primeros asaltos, logró conectar sólidos golpes con su mano izquierda, forzando a Chávez a ajustar su ofensiva. Round 1 begins between two men who are two boxers in the ring today. Looks like Chavez is trying to feel him out. From Chavez was an uppercut followed by a right hand. Jab. Solid right hand by Chavez. Feeling out time is Except for the right hand lead. Ramirez. The action now, and was the case in round 1. Solid right hand counter by Chavez. Both fighters landing as the round comes to an end. Sin embargo, para el tercer asalto, el campeón invicto comenzó a descifrar el ritmo del combate. Con su característico movimiento de cintura y su inigualable precisión, Chávez empezó a cerrar los espacios, atacando el cuerpo de Ramírez con combinaciones que pronto empezaron a surtir efecto. Aunque el veterano seguía respondiendo con valentía, la diferencia de velocidad y contundencia se hacía cada vez más evidente. Both fighters landing as the round comes to an end. And a left landed by Ramirez, and for the moment he has Chavez. Ramirez. The action now, and now remember the fight with Ramirez that he might use. Would you guess that in this arena, one unbeaten world champion has been upset Colombia, beaten by Raul Herrera? Entre el cuarto y el sexto asalto, Chávez tomó por completo el control de la pelea. Acortó la distancia de manera magistral, conectando ganchos al hígado y cruzados al rostro que minaban la resistencia de su rival. Ramírez, con toda su experiencia, intentaba mantenerse firme, pero sus movimientos se volvían más pesados y sus golpes menos efectivos. En los asaltos séptimo y octavo, Chávez incrementó la presión. En los intercambios, era él quien siempre salía mejor parado. Sus combinaciones eran rápidas y precisas, mientras que Ramírez se veía obligado a retroceder cada vez más, atrapado en un castigo incesante. Su rostro empezaba a reflejar los estragos de la guerra, y aunque su valentía lo mantenía en pie, era claro que la pelea se acercaba a su desenlace. El 11º asalto fue el punto de quiebre. Ramírez, extenuado, respiraba con dificultad y apenas lograba moverse con fluidez. Chávez, con la paciencia de un verdugo, aumentó el ritmo y descargó una serie de ganchos al cuerpo que hicieron que el veterano doblara ligeramente las rodillas. Su resistencia, que hasta ese momento había sido admirable, comenzaba a desmoronarse. Percibiendo la oportunidad, Chávez desató una combinación letal de uppercuts y cruzados que hicieron tambalear a Ramírez. El veterano intentó responder con un par de golpes desesperados, pero carecían de la potencia y velocidad necesarias para frenar la embestida. Quedó atrapado contra las cuerdas, sin defensa ni capacidad de contraataque, recibiendo castigo sin tregua. Finalmente, un último derechazo de Chávez impactó con contundencia en el rostro de Ramírez, dejándolo completamente indefenso. El árbitro, viendo la situación,
intervino de inmediato y detuvo el combate, decretando el nocaut técnico. No había dudas. Chávez era el campeón indiscutido. Su superioridad había sido absoluta. Con esta victoria, Chávez no solo unificó los títulos de peso ligero, sino que reafirmó su dominio y dejó en claro que no había rival que pudiera hacerle frente. Otra actuación magistral que lo catapultaba aún más en su camino hacia la inmortalidad del boxeo. El 18 de noviembre de 1989, en la ciudad de Los Ángeles, California, Julio César Chávez protagonizó otro de los knockouts más brutales de su carrera, esta vez ante el argentino Alberto de las Mercedes Cortés. Siendo el último combate de esta lista de los 10 knockouts más devastadores del mexicano, no podía faltar una nueva demostración de su poderío absoluto en el ring. Cortés llegó con una reputación de peleador fuerte y resistente, pero enfrentarse a Chávez en su mejor momento era poco menos que una misión imposible. En la previa del combate, el argentino aseguró que no sería una presa fácil y que estaba listo para plantarle cara al campeón. Sin embargo, en cuanto sonó la campana, la historia que se escribió fue completamente distinta. Desde el primer asalto, Chávez impuso su agresividad característica. Cerró los espacios con maestría y castigó sin piedad a Cortés con combinaciones al cuerpo que comenzaron a hacer estragos desde los primeros segundos. Con jabs rápidos y certeros, forzó al argentino a retroceder, dejándole claro que no habría respiro. Cada golpe parecía tener un propósito específico: desmantelar la guardia de su oponente y quebrar su resistencia con precisión quirúrgica. Cortés, fiel a su reputación de peleador aguerrido, intentó responder con golpes rectos al rostro, pero la ofensiva del mexicano era implacable. Chávez absorbía los impactos sin inmutarse y seguía avanzando como un depredador acechando a su presa. En el primer asalto, dejó en claro que no daría tregua, acorralando a su rival con ganchos al hígado y cruzados al mentón que hacían tambalear su resistencia. Buscando las regiones blandas con la mano izquierda, y estos primeros impactos de Julio César, presión en la nariz del público. Quintino, que ya empieza a sangrar por la nariz en este que es apenas dando con la guardia zurda y izquierda, aunque tiene que andar también muy pendiente. Pero después tomó las cosas como venían, seguro, confiado en conseguir a un Julio César que ha salido muy agresivo de nuevo en este primer round de la pelea. En varias ocasiones, el primer round de la pelea. Para el segundo asalto, el argentino intentó cambiar de estrategia. Buscó moverse más por el ring, alejarse de la zona de peligro y evitar quedar atrapado en la corta distancia. Sin embargo, la presión constante del mexicano no le daba margen para respirar. Chávez, con su inigualable movimiento de cintura, esquivaba con elegancia los intentos de ofensiva de su rival y respondía con golpes demoledores. Un gancho de izquierda al cuerpo hizo que Cortés soltara un quejido audible, una señal inequívoca de que el castigo estaba surtiendo efecto. Al finalizar el segundo asalto, el rostro de Cortés reflejaba el sufrimiento. Respiraba con dificultad, con marcas visibles de los impactos y un agotamiento que se hacía cada vez más evidente. Chávez, en cambio, se mantenía implacable, listo para terminar el trabajo. Hace un tiro relámpago. La
tierra abajo, exhibir su extraordinaria gama de superboxeador Julio César Chávez. Duro, sin olvidarnos en el rostro de un hombre que tiene que quisiera Julio César para pelar más derechas allá arriba. Cortés tiene dominado por variedad del adversario. Vuelven a cuadrar espontáneamente la derecha del camino para el campeón hasta el momento. El tercer asalto fue la sentencia final. Chávez salió con una agresividad aún mayor, consciente de que su oponente ya no tenía la misma movilidad. Cortés intentó mantenerse en pie, lanzando algunos golpes desesperados, pero el mexicano los bloqueaba con facilidad y contraatacaba con precisión devastadora. El ataque comenzó con ganchos al cuerpo, debilitando aún más la resistencia del argentino. Luego, una serie de uppercuts hicieron que la cabeza de Cortés se levantara violentamente, dejándolo vulnerable en el centro del ring. La multitud estalló en gritos mientras Chávez acechaba con la paciencia de un verdugo, midiendo su golpe final. Y entonces, llegó el knockout. Con un movimiento veloz y certero, Chávez lanzó un derechazo fulminante que impactó con brutalidad en la mandíbula de Cortés. El argentino se desplomó de espaldas sobre la lona, con la mirada perdida y sin posibilidad alguna de recuperación. El árbitro inició la cuenta, pero era evidente que la pelea había terminado. Aquí arranca, amigos nuestros, el tercer episodio. César no se anda por las ramas. Ha salido a ganar, despejar las dudas que pueda significado dignamente. Ha demostrado ser un retador que suelta y mete bien las manos, sobre todo que en ocasiones se ha pagado al tú por tú, nunca dominado por el mayor tendencia de los golpes de Julio César Chávez. El episodio y la pelea desde el principio echando ovulación y nada de darse con salseo. Es la derecha de Julio César Arre desde la plena cara. Y ver usted, meterla a la izquierda, pero tratando también de hacer su parte, y sobre todo de hacer en toda la extensión de la palabra. Este no está apretando y aquí se va, en este año sacante, tomó la cuenta del tomador de tiempo y termina la pelea por la vía de knockout defensivo. Va presionando, forzando, Alberto. Sin más demora, decretó el knockout, sellando otra victoria contundente para el campeón mexicano. El estadio estalló en ovaciones mientras Chávez levantaba los brazos en señal de triunfo. Su superioridad en el ring quedó nuevamente demostrada, dejando claro que había una diferencia abismal entre él y sus rivales. Este combate fue otro recordatorio del poder destructivo de Chávez, una muestra de por qué es considerado uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Con ello, cerramos este recorrido por sus knockouts más impactantes, cada uno de ellos una prueba de su dominio absoluto en el ring. Julio César Chávez no solo fue un campeón invicto durante más de 13 años, sino que dejó una huella imborrable en la historia del boxeo con knockouts que siguen siendo recordados por los aficionados. Su estilo agresivo, su increíble resistencia y su golpeo devastador lo convirtieron en una leyenda del deporte. Cada vez que subía al ring, ofrecía un espectáculo inolvidable, consolidando su legado con cada victoria y cada golpe certero. Ahora es tu turno. ¿Cuál crees que fue el knockout más brutal de Julio César Chávez? ¿Qué momento de su carrera recuerdas con más emoción? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Boxeo de Élite, activar la campanita y dejar tu like para más crónicas épicas como esta. Nos vemos en el próximo round.